Hoy ya mandé un correo para ver si a lo mejor me dieron de baja y yo sigo dando la clase. No, aquí sí pareces aún como la profesor de la Todavía salgo como, no, entonces todavía sigo ahí. Voy a ver qué pasó. Bueno, esta semana básicamente lo que entramos es saber, déjenme bajarle el... Y esta semana es básicamente lo referente a los tipos de proceso que hay. De hecho, se acaba de ir mi marido, pero uno de estos días le voy a decir que se conecte con nosotros. Él es abogado fiscalista y siempre le ha encantado el proceso. Él es procesal básicamente, todo lo que tenga que ver con presentar demanda, desahogo de pruebas, argumentación, sentencia, apelaciones, amparos, todo eso es básicamente su área y él litiga mucho más que yo, entonces para que a lo mejor a mediados por julio hacemos una conferencia con él y todas las dudas que tengan sobre ya lo que es en materia procesal en la vida actual, cómo se desarrolla. Una cosa es lo que vamos a leer y otra cosa es lo que se lleva en los tribunales. Los incidentes, todo lo que se establece, las prórrogas, todo como se lleva un juicio tal cual, lo podemos ver con él, pero ya desde un punto de vista práctico. ¿Les parece? Aunque no sea yo, pero es mi marido. Es experiencia excelente, Lincia. Y tiene maestría, entonces no crean que es tan verde en esto. Bueno, diferencia de procesos es lo que vamos a ver. Contrarios a la norma constitucional, básicamente así empieza, ¿no? Con todo lo que es el proceso, la teoría general del proceso. ¿Cuáles las formas que hay, los sistemas procesales que existen? Y tenemos un procedimiento oral y un procedimiento escrito. Por ejemplo, el proceso, tenemos el Código Civil y en el Código Civil vemos, por ejemplo, matrimonio. Bueno, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, así lo dice el Código Civil, ¿no? Luego hay otros tipos de relaciones que los establecen otros estados. Y tiene dos finalidades o una finalidad, dice. Entre ellas es la mutua convivencia o la procreación. Entonces, es la unión entre un hombre y una mujer y la mutua convivencia o la procreación. O sea, puede ser una u otra. Y luego del matrimonio tenemos el divorcio, que es lo opuesto al matrimonio. Ok, una cosa es lo que diga el Código Civil y otra cosa es lo que diga el Código de Procedimientos Civiles. Pues para divorciarte tienes 12 causales y tiene que encajar en una de esas causales para poder iniciar el procedimiento para divorciar. O ya sea el nuevo de la Ciudad de México, que uno de los dos puede llegar y divorciarse del otro sin necesidad del consentimiento o avisarle al otro. ¿Por qué? Porque hubo una jurisprudencia que determinó que si no lograbas por medio del derecho procesal demostrar que la causal de divorcio, no te podías divorciar. Entonces la Suprema Corte determinó que eso iba en contra de la libertad de desarrollo del hombre. O sea, seguir casado con alguien que ya no querías y te obligaba la ley a mantenerte casado, pues va en contra de los derechos humanos. Entonces, se estableció este nuevo divorcio express en la Ciudad de México. Uno de los dos se presenta, dice me quiero divorciar y se termina el vínculo matrimonial, ¿no? Hay todo un proceso, ese es un proceso civil. El proceso civil es por escrito. Entonces, presento la demanda, tengo 9 días hábiles para contestar. Una vez que entra la demanda,
yo me presento, contesto y empieza a correr el término. Y en el término me va a decir, bueno, el que presenta la demanda tiene la carga de la prueba. A mí me toca demostrar que realmente, si lo demando en materia civil, pues sí, que no que me debe o que no firmó el contrato o no cumplió lo establecido en el contrato o no cumplió con la promesa de compraventa o entonces me toca la carga de la prueba. Yo tengo que demostrar, una vez que presento las pruebas, tengo determinado tiempo para presentar una argumentación, así me voy, etcétera, ¿no? En materia laboral, es lo que está diciendo, existen diferentes procesos, sí, porque cada materia, las circunstancias son diferentes. En materia laboral, por ejemplo, yo hoy me presento, soy el patrón, está el trabajador. Ahí, por ejemplo, si te citan a las 8 de la mañana y tú llegas a las 8:02 como patrón, pierdes el juicio. Ahí el procedimiento es muy exacto. ¿Quién tiene la carga de la prueba? El patrón. El patrón es el que tiene que demostrar que el trabajador no trabajó, que sí estuvo conmigo. El trabajador va y demanda y a quién le toca la carga a mí como patrón. Y mis tiempos son precisos. Ahí, por ejemplo, el proceso es oral. Se dirime ahí mismo, por eso le llaman Junta de Conciliación y Arbitraje, porque es una junta donde se trata de conciliar a través del juez laboral, que sería un árbitro, a dirimir las controversias que hay en materia laboral. En vez de una sentencia, se le llama laudo. Entonces tú no puedes decir, es que la sentencia laboral no existe, es el laudo. Una vez que como abogado dices laudo, ya entiendes que estás en una materia laboral. Sí, porque ahí tu lenguaje va cambiando conforme vas avanzando las materias. No puedes hablar de ciertos puntos porque van a decir, oye, tu lenguaje jurídico tiene que ir modificándose también con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, yo estudié para juez de distrito, nunca ejercí, pero tengo mi carrera judicial. Y en la judicatura, ¿qué es lo que veíamos? Amparos, ¿no? Es materia de amparo. Por ejemplo, ahí en vez de decir número de expediente, es número de toca. Ya una vez que dices toca, tú ya sabes que es en materia federal y es amparo. Ahí es muy diferente. Por ejemplo, ¿a quién voy a demandar? Ahí mi proceso es muy distinto, ¿no? ¿Por qué? Pues si es amparo indirecto, yo tuve que llevar el proceso judicial en ordinario, por ejemplo, primera instancia, segunda instancia, que es la apelación, y una vez que perdí en segunda instancia, me voy al amparo. ¿Y contra qué me estoy amparando? Me estoy amparando contra el acto de autoridad. ¿Qué es un acto de autoridad? La gente se ampara contra el acto de autoridad. Me amparo contra la violación que vaya a hacer. Pues un policía, por ejemplo, me quiere arrestar, me voy a amparar contra la orden de aprehensión. Que la sentencia no me favoreció, me voy a amparar contra la resolución de la sentencia que emitió el juez, el tribunal en apelación. ¿Cuánto tiempo tengo? Me dice el proceso en amparo, me dice que tengo 15 días hábiles a partir de que soy conocedor del acto. ¿Sí? Si ya pasó. ¿Por notificación? Sí, una vez que soy conocedor del acto, de ahí empieza a correr mi término. Por ejemplo, pues, la ley, van a pagar un impuesto extra a todos los que tengan carro rojo, ¿no? Entonces, los que se enteraron, el amparo es personal. O sea, yo me amparo porque yo tengo carro rojo, por decir algo, no tengo carro rojo, ¿no? Pero
A partir de que soy conocedor, de que me notifican, hey, mira, tienes que pagar este impuesto del 60% sobre el valor del carro porque tienes carro rojo. En ese momento me empieza a correr el término de 15 días para demandar. Si se terminan los 15 días, significa que yo estoy contenta con el acto de aplicación. Por eso no me amparé. Si ya está claro, ahí el proceso también es escrito en amparos. Pero tiene que ver con todo el acto de aplicación. Una vez que eres conocedor del acto, una vez que te notifiquen, a partir de ahí te empieza a correr el término. Por eso hay veces que te llega el embargo y dices, pues no lo recibas. De todas maneras, el actuario va a tomar ahí decisión. Me abrieron la puerta, no me quisieron recibir. Es peor que te notifiquen por estrados. ¿Qué es una notificación por estrados? Que en el juzgado van y te notifiquen. Se te está corriendo el término igual. Entonces, que es otra de las garantías individuales. La garantía individual me dice, debo de ser oído y vencido en juicio. Sí, por ejemplo, ahora sí nunca me enteré porque no vivía aquí y cuando digo ya me quitaron todos mis bienes, pues a qué hora no tuve la oportunidad de defenderme. Ahí me voy a un amparo directo. Me voy a un amparo directo porque me está afectando el acto de autoridad del embargo. Voy a defender. Ese maestro, ¿cómo funciona? Hablas del laudo, muchas veces van y notifican en el domicilio que ellos tienen identificado de un laudo, pero nunca recibes el patrón porque a lo mejor hubo un cambio de domicilio, etcétera, así. Ya sabes cómo los juicios laborales pueden durar 2, 3 años. Ajá. Ahí, Bueno, yo tuve uno de 10 y terminó con el embargo de la casa. pero, y lo peor es que al patrón se liberó, pero nunca liberó el domicilio, donde era la del trabajo. Haz de cuenta que él le hicimos todo, el proceso judicial del laudo, interrogatorio, desahogo de pruebas, todo, y él se absolvió. Yo creo que se enojó con su abogado porque nunca le dijo que en un embargo, que en un juicio laboral también se entra el domicilio donde fue el lugar de trabajo. Y él era el dueño. Entonces, él se libró, pero nunca se libró el domicilio. Entonces, y el juicio siguió por ausencia, todo. O sea, lo que pasa es que sí se notificó él y se notificó con la sentencia. Lo que pasa es que nadie le avisó a él que quedó pendiente de resolver también la situación del lugar de trabajo. Entonces, el juicio siguió todo, nadie se presentó, se fue liso y llano, y al final terminó con el embargo del edificio. Un edificio bastante grande. Entonces, es de las cosas que dices tú, o sea, y en materia laboral, por ejemplo, los derechos del trabajador están por encima de cualquier derecho. O sea, si haber tenido otros que hubieran tenido deuda, etcétera, o tuviera una hipoteca, lo siento, pero los derechos del trabajador van por encima de cualquier derecho, es prioridad. Derechos del menor y derechos del trabajador. Ya cuando te metes en un laudo laboral, aparte de largos, son muy largos y son pesados. Sí tienes que tener mucho cuidado como patrón. Es un dolor de cabeza. Bueno. Pero en ese caso de una sentencia de laudo, la notificación tiene que ser personal. En el momento que se notifican, ya tienes 15 días para el amparo, ¿es correcto? Sí. Y si la notificación pegando la sentencia en la puerta del último domicilio. Pues es que eso es tu obligación también avisar. Para eso siempre haces las notificaciones. Una vez que contratas abogado, quien se encarga ahí es el abogado. Y el abogado es el que tiene que estar pendiente de tiempos. O sea, es una responsabilidad grande también como el abogado, pues porque si se te van los tiempos, ahora cómo le avisas al cliente, oye, pues perdiste por
porque fui un tonto y no me fijé. O sea, realmente es una responsabilidad enorme la que tienes en tus manos. Puedes perder el patrimonio, puedes perder la libertad, puedes perder... Y hay, por ejemplo, el laboral, que es oral, el agrario, que es un juicio oral, y el penal, que ahora es todo el sistema penal oral, ¿no? Que se están implementando todos los juicios orales en materia penal. Entonces se resuelve, se supone que las resoluciones son expeditas y gratuitas, o sea, no hay manera de... Y apegadas a derecho, que es otra de las cosas, que son dentro de tus garantías individuales o dentro de los derechos constitucionales. ¿Sí? O sea, hay procedimientos orales y hay procedimientos escritos. A lo mejor, por ejemplo, en el laboral, presentas la demanda laboral, pero la resolución es oral. En el penal presentas la denuncia o la querella, aquí no es la demanda, o sea, en materia penal el nombre cambia denuncia o cambia querella. Y de ahí se lleva el juicio oral, pero también está el perdón, sí, por parte en el materia penal, o sea, si te consiguen el perdón, pues ya. El juez ¿por qué es un sistema oral? Porque es presencial. Ahí básicamente lo que ves es, el juez de primera mano es el que va a escuchar, el que lo vas a convencer básicamente para los alegatos, y en materia penal no hay interpretación de la ley. Básicamente es estricto derecho. Es un proceso de estricto derecho, es homicidio, privar de la vida a alguien. Nada que lo medio maté, o sea, no, o lo matas o no lo matas. Maestra, tenemos una pregunta de Rosana. Se puso en la chat. Se dice, ¿se puede decir 15 días a partir del emplazamiento? Yo creo que hace referente al amparo. Sí, son 15 días a partir de que te eres conocedor, así se le llama al emplazamiento. O sea, una vez que entras en el supuesto jurídico, ¿qué es el supuesto jurídico? Por ejemplo, cuando pagaban la tenencia, ahí básicamente el ejemplo es, ¿por qué era inconstitucional la tenencia del carro? Porque el carro pagabas hasta 250,000 pesos, pagabas el 2% del 2% de tenencia del valor del carro. A partir de 251,000 pesos, pagabas el 6% del carro, del valor del carro como tenencia. O sea, en un peso te brincaba el 6%. Si tú ves el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, te dice que todos los impuestos son equitativos y proporcionales. Todos. Lo que tiene la ley es que es general, ¿no? No puede hacer distinción. Y es uno de los que deben de ver esta semana, la generalidad de la ley. Ahí lo que van a decir es, por un peso se brinca al 6%, no es ni equitativo y no es ni proporcional. ¿Por qué? Porque los automóviles de mayores de 10 años no pagan tenencia y causan el mismo daño en la calle que un carro nuevo. Hasta más daño, ¿no? Porque contaminan más. Entonces te amparabas contra el pago de la tenencia porque decías es inequitativo y es proporcional. Pero si yo no tengo carro, yo no entro en el supuesto jurídico. Al momento de comprar carro y pagar la tenencia, al momento de pagar la tenencia, ahí es cuando yo me vuelvo conocedor de que existe un impuesto que es violatorio de mis garantías. Una vez que pago el impuesto, tengo 15 días para demandar. Ahí ya me hice conocedor, ahí no necesito un emplazamiento. Yo entré en el supuesto jurídico y no me parece que sea justo. Pero pues dices tú, ¿quién se va a enterar? Sí, en el proceso, o sea, ¿quiénes demandaban?
la verdad era el 1% de todos los que tenían carro, porque eran los que sabían que era inconstitucional. ¿Sí? Entonces ya te vas con el juicio, presentas la demanda y ahí, por ejemplo, el juicio es escrito. El proceso, todo el proceso en materia de amparo es escrito. Luego dice, la publicidad básicamente es público o secreto. Es básicamente pues lo que dices es un requisito de seguridad, ¿no? ¿Qué tipo de proceso se está llevando? Los juicios penales, hay una lista, tú puedes acudir. Hay ciertos que son públicos y hay otros que son privados. Por ejemplo, violaciones infantiles o que entra un infante, ahí básicamente entra la privacidad del sujeto, ¿no? Otra de las cosas, ¿se tiene que publicar o no la sentencia? Pues se tiene que publicar la sentencia. Sí, pero si yo, por ejemplo, hay un expediente y dices, quiero saber, en el número de expediente quiero saber quiénes son las partes que se están demandando y quiero saber de qué trata el litigio. Yo trato de ir al juzgado y no me lo van a prestar el expediente porque no tengo interés jurídico. Para poder pedir un expediente necesito tener interés jurídico, no me lo van a prestar. Bueno, o sea, no, tampoco. Iba a decir mientras des moche, pero no es cierto. Esa es la parte de la secrecía, ¿no? De que no puedes ir y pedir referencias de un juicio porque es secreto, pero la sentencia es pública. Se condena a pagar fulano de tal, y aparte pues la tienen que establecer en el diario oficial de la Federación y se establece como cosa juzgada, etcétera. ¿Sí? Una vez que se dicta la sentencia, ¿se debe publicar? Claro que sí. Jueces, ¿qué tipo de jueces? ¿No? Tenemos, en México había jurados en 1910, de hecho, yo tengo una serie de libros porque me gusta mucho la historia, y ahí venía básicamente que se quitan los jurados porque la mayoría de las sentencias favorecían al inculpado. De hecho, hubo un juicio muy famoso en 1928 o 1927 sobre una reina de belleza en Miss México. Ella mata a su marido de 6 balazos. 6 balazos. Y al entrar al juzgado todos se paraban y le aplaudían y el periódico, de hecho ahí aparece en el Universal, venía que describían la manera tan bonita que caminaba y olía, al final la absuelven. Por más que el fiscal trataba de demostrar que 6 balazos, atinarle 6 balazos, una mujer con un arma y era calibre grande, pues no era, o sea, a lo mejor lo matas de 1, pero pues de 6 ya es como con alevosía, premeditación y ventaja, teniendo las agravantes de un delito. Y al final creo que fue el último juicio, porque de ahí ya quitan los jurados porque dicen que no, o sea, nomás se echaba a llorar o la veías y decías, no, pues es inocente. Entonces se eliminan los jurados. ¿Por qué? Por evitar la imparcialidad, ¿no? Se establecen los jueces en materia penal y en materia civil. Entonces tú vas ante un juez que presume la imparcialidad, o sea, es una de las cosas que debe estar garantizada, que no se influya sobre ninguna persona, o sea, no voy a tener una relación con las partes como juez, o tampoco puedo tener un interés jurídico. Y es una parte de los que se establece, ¿no? Como prioridad del juez, un conocedor de derecho y que sea de carrera. Instancias. ¿Qué son las instancias? Primera, segunda instancia. Primera instancia es el juicio, se lleva completo, presento la demanda, después de las demandas presento las pruebas, después de las pruebas presento los alegatos,
después de los alegatos, pues la sentencia, ¿no? De ahí mismo en las pruebas, pues establezco la prueba del careo, establezco la prueba del interrogatorio, o establezco las pruebas, tienen que resolver las pruebas, ¿no? Una vez que presenta las pruebas, tiene 30 días para resolver desahogar todas las pruebas que presenté, ya sea, hay varios tipos de pruebas, me habla del proceso, el sistema procesal, pruebas documentales, visuales, de careo, de interrogatorio. Las interrogatorios, por ejemplo, son ¿cuántas preguntas? Bueno, he tenido juicios donde hasta 300 preguntas, claro que se enojan los del juzgado, pero porque tienes que estar ahí. Y el chiste es que también a veces se enoje tienes que tener cuidado con las preguntas, no te vayas también a contradecir tú mismo. Y hay un desahogo de pruebas. Una vez que se desahogan las pruebas, viene el alegato, y una vez que viene el alegato, viene la sentencia. Si la sentencia no me parece o no me es favorable en algunos puntos, a lo mejor en todos los puntos o a lo mejor en uno de los puntos. En uno de los puntos, yo voy a decir, me voy a la apelación, apelo la sentencia. Y es lo que te dices, instancia única y doble. ¿Cuánto tiempo tengo para apelar? También los tiempos son 30 días hábiles para apelar una sentencia. Si se me pasa el término, adiós, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? 30 días hábiles, apelo la sentencia en los puntos que no estoy de acuerdo. Ahí ya sería una segunda instancia. Esta es una doble instancia. ¿Quién resuelve en apelación? Un tribunal. Y el tribunal son 3 jueces. Aquí ya no te resuelve uno y es muy distinto. Lo que hizo ahora la nueva ley es sacar del Estado las apelaciones. Entonces, si tú apelas en Sinaloa, lo más probable es que se resuelva en Michoacán o se resuelva en Veracruz para evitar que haya interés jurídico o que tú conozcas a alguno de los jueces y los puedas manipular. Ya si te vas a otro estado es mucho más difícil. Son 3 a los que hay que convencer. ¿Son expedientes digitales o de qué forma la hace llegar el expediente? No, se los mandan el mismo juzgado. No, por paquetería interna, sí. Pues sí. Y de ahí, entonces ya hay una imparcialidad de parte de los 3 jueces. De hecho, hay un video, hay una película que se llama Presunto Culpable. Y ahí en Presunto Culpable es el proceso anterior penal, pero básicamente no ha variado mucho. Ustedes ven la película, está en YouTube. Y en esta viene básicamente cómo a este señor lo inculpan de homicidio cuando está a 20 cuadras o a 45 minutos del asesinato. Él alega que nada tuvo que ver y lo condenan a 20 años de prisión. Y ahí ves todo el proceso. También es oral en el juzgado. Y estás viendo los interrogatorios de viva voz, estás viendo cómo los están resolviendo. Ahí ves al Ministerio Público, que es el órgano acusador, y ves cuando le dictan sentencia. Las sentencias son 20 años con 30, ¿no? Y el muchacho dice, voy a pasar 20 años aquí, tengo 25 y ni siquiera conocí al muerto, ¿no? Y ahí vas a ver cómo está el careo, es el proceso, vas a ver cómo se carean cara a cara el acusado y el que lo está acusando, que es el testigo. Había un solo testigo que básicamente todo el proceso judicial se sustenta en un solo testigo. Y ahí vas a ver que se van a la apelación y vas a ver cómo es el proceso de apelación de una sentencia. Está muy interesante, así se llama, Presunto Culpable, viene en YouTube, está en inglés, está en español. Si lo pueden ver, véanlo porque vale la pena verlo. Y te puedes dar una idea de lo que es el proceso penal en México. Y una vez que apela la sentencia, si no me es favorable, me voy al amparo. Pero el amparo ya es un juicio aparte. Por eso no habla, por eso su escrito no habla más que de una instancia o 2 instancias. Porque es
primera instancia, que es todo el juicio, la segunda instancia, que es la apelación, y un juicio aparte que se llama el juicio de amparo, que dice todo el mundo que es tercera instancia. No es tercera instancia, es un juicio aparte. Porque el amparo nada más ve violaciones constitucionales, no necesariamente procesales. Sí. O la autoridad se excede en sus facultades. El 102 y el 104 constitucional hablan sobre el amparo. Y en él básicamente te está diciendo que se excede por exceso o defecto de las facultades de una autoridad. O sea, yo me amparo contra la autoridad. ¿Y qué es autoridad? La autoridad tiene que tener 3 requisitos para poder ser autoridad. Es que haya, se me olvidó el nombre, que sea imperativo, o sea, que sea, que la ley lo ponga, pues no va a ser una autoridad que, por ejemplo, el presidente de la República. El presidente de la República, para ser presidente de la República, el artículo 82 constitucional me establece, tiene que haber nacido mexicano, alguno de sus 2 padres ser mexicano de nacimiento, tiene que haber vivido 5 años en la República, 35 años al momento de ser elegido presidente y no pertenecer a ningún culto religioso. Si le faltan algunos de estos requisitos, entonces ya no es autoridad. Entonces, cualquier hecho o decreto o acción que haga es inconstitucional porque no está dotado de la imperialidad que establece la ley. Él no es autoridad porque la ley no lo marca como autoridad. Entonces, cualquier acto que emita en su calidad de servidor público, pues es totalmente inconstitucional porque no es autoridad. ¿Sí? Por ejemplo, una ley. La ley, por ejemplo, tiene un proceso de creación. La ley es la iniciativa, pues la presenta alguna de las 2 cámaras o la legislatura del Estado o un diputado. Le presenta a la Cámara de Diputados, pasa a la Cámara de Senadores, se discuten, se aprueban, de ahí se va al presidente de la República. El presidente de la República la veta o la pasa. Si la veta, pues se regresa y otra vez vuelve a iniciar. Y si la vuelve a vetar, se guarda en el cajón y hasta el próximo sexenio. Así está la ley. Pero si pasa la ley y el presidente no tiene los requisitos para ser presidente, esa ley es inconstitucional. Entonces, cualquier acto que venga de esa ley es totalmente, no es ley, vaya. ¿Estamos bien? Correcto. ¿Se entendió? ¿O estoy hablando muy rápido? Es como la doctrina del árbol venenado, ¿no? Si la autoridad no tiene, la autoridad no cumple el requisito, todo para abajo es basura. Sí, claro. Por ejemplo, nosotros estábamos demandando una ley de fiscal porque no la firmó el secretario. Toda ley tiene que estar firmada por el secretario responsable. Bajo esa ley eran totalmente inconstitucionales. Entonces, tiene que llenar, ¿y a quiénes demandas en el amparo? A todas las autoridades. Tienes que demandar al Congreso completo y al presidente de la República porque son los encargados. Si te falta, según el proceso, si te falta una copia, adiós, perdiste, ¿sí? El proceso es muy claro y tiene que ser cumplido tal cual, porque puedes decirle al cliente, ¿sabes qué? Veo el expediente y decirle, ¿sabes qué? La vamos a ganar. Nunca puedes decir eso, jamás, porque en el proceso puedes perder. Una vez llegó un cliente mío y vi la demanda y dije, no, hombre, ya valimos churro, ¿no? Cuando me enseñó los expedientes y todo y me están demandando por eso. Cuando llego al juzgado, ya le dije, estoy autorizada, aquí está mi cédula, estoy autorizada para este. Y veo el expediente, no lo había firmado, no había firmado la demanda. Entonces inmediatamente le dije, ¿sabes qué? Ponle cinta,
sobre la firma, no se le vaya a ocurrir venir a firmar después. Ponle cinta, me da la copia, no está firmado, ganamos el juicio. Porque no había representación por parte de él. Esas son las... Y se te olvida, no creas que no, porque como estás todo el día y se te está viniendo el tiempo encima, por ejemplo, había veces que los amparos está abierto hasta las 12 de la noche. Y a mí se me vencía el juicio, por ejemplo, era 16 de octubre y se me vencían los 15 días el 17 de octubre. A las 11:50 de la noche me veías corriendo por las escaleras a tratar de llegar al juzgado checador y que entrara la demanda a las 11:58. Ahí está en tiempo y forma. Si me hubiera ido a las 12 de la noche, pierdo el juicio y le hubiera tenido que decir al cliente, ¿sabes qué? Perdí por idiota, porque se me pasó el tiempo, 1 minuto. Entonces, todo eso como abogado, el proceso es básico. Es lo más importante. Hay en el despacho, por ejemplo, hay abogados que son penalistas, pero hay abogados procesales, porque el procesal tienes que tener un orden muy determinado. No se te puede pasar tiempos, no se te puede pasar checar que una prueba esté completa, todo lo que estableciste está, todo lo que pones en la ley, en la demanda, lo tienes que demostrar. Nada que dices esto, pues sí, pero ¿dónde lo demuestras? Todo lo que dices lo tienes que demostrar. Por eso uno de los principios básicos es motivación, demostrar y motivar. O sea, lo que vas a hacer es por ley demostrarme que la ley lo dice, establecer lo que la ley lo dice y mostrarme cómo se está incumpliendo eso. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Correcto. Una pregunta. Instancia. Sí. Una pregunta. Por ejemplo, en las apelaciones también, para mandarlas a otro estado también son en lo civil o nada más en lo penal. No, es en todos. Lo que pasa es que los trataron de sacar en lo penal. Sabes que no, te voy a mentir. En todas las materias sí estoy segura que se sacan del estado, pero ¿por qué? Porque es materia federal. La apelación ya es federal. Sí. También es otra de las cosas. Tienes que ver si lo que pasa todos que los estados... se resolvió el caso de un amigo y en la apelación la mandaron a Sinaloa. Yo soy de Zacatecas, soy Juan Alberto Guerrero de Zacatecas. Entonces en la apelación la mandaron al circuito de Sinaloa y allá resolvieron. De todos modos, se ganó la sentencia, ¿verdad? Y la otra señora metió amparo en contra de la sentencia, obviamente, de la apelación. La apelación, pues. Entonces, se me hizo raro que la hayan mandado a Sinaloa, no directamente aquí en Zacatecas. Y allá fue donde revisaron la apelación y se volvió a ganar de todos modos. Sí, lo que pasa es que como es en materia federal, ahí sí cualquiera tiene jurisdicción para resolver. Y lo sacan de los estados para evitar que haya conflicto de interés o a lo mejor es que entre abogados, la verdad, los ves en los juzgados, ya todo el mundo conoces. Sí. Entonces hay alguien que conoce a ese, entonces dices tú, entre más lejos lo mando, mejor. Pero ese más que nada es en materia penal, porque yo tengo una sentencia mercantil que fui por el amparo directo al colegiado y fui resuelto aquí en el mismo estado. No. En amparo sí, pero en apelación la sacan. Pues ok. Sí, por ejemplo, yo aquí en Vallarta, si quiero ampararme, tengo que ir a Guadalajara. Y a mí en Vallarta me cruzo el puente y ya estoy en Nayarit. Para ir a presentar una demanda de amparo más fácil contra un acto de autoridad en Nayarit, tengo que ir a Tepic. Pero si yo voy a apelar, lo que apelo, la apelación sí la sacan del estado. Ya te amparas aquí en el estado, ¿verdad? Porque hay jueces, porque hay tribunales colegiados de circuito o tribunales unitarios.
que es el otro punto, que son los tribunales unitarios y tribunales colegiados. ¿Qué es un tribunal? La decisión básicamente recae en un solo magistrado, y los tribunales colegiados, pues el mismo nombre lo dice, ¿no? Está sometida a 3 voluntades. Un colegiado, ¿por qué son 3? Porque por si hay empate, pues uno es el que marca el desempate, ¿no? Hasta aquí vamos bien. ¿Y cuántas veces los magistrados sí pelean entre decisiones? Casi siempre salen de acuerdo, ¿no? No, hombre. De hecho, hay veces que pues 2-1, o hay veces que sí, depende de cómo demostras. Por ejemplo, si ustedes ven el de presunto culpable, mejor véanlo, porque si luego les platico el final, está la Está decisión buenísimo la película. y ahí la decisión del tribunal, ahí ves a los magistrados y te van a decir cómo fueron sus juntas de ellos, cómo vieron el expediente, cómo lo resolvieron, qué fue lo que analizaron, qué fue las pruebas que vieron, qué les pareció dudoso, porque ahí hasta te llama la atención, porque tú como espectador te cae bien el tipo que están enjuiciando, el imputado. Entonces tú ya marcaste un lado como espectador. Entonces cuando llegas a la apelación, ahí te das cuenta que espérame, no, pues estos se están analizando desde un punto de vista procesal y jurídico. Entonces dices, sí, pues él está viendo esta parte, está viendo la otra, entonces ya ahí te metes más al fondo de lo que es un tribunal. Y en YouTube vienen muchos casos de juicios orales penales. De hecho, aquí en la facultad de aquí resolvemos uno, siempre se los pongo porque me gusta ponérselos, pero hay un caso en YouTube o en Facebook que se llama se ve ahí una mujer que apuñala al novio en el motel y la están filmando. De hecho, avienta la navaja y el muchacho se está muriendo enfrente de las cámaras de televisión. Están esperando a que llegue la ambulancia, no llega, el muchacho se está desangrando y la novia que lo apuñaló en el motel, pues ahí al final está, no te me mueras, pero tú mismo estás así. Yo ahí pongo, por ejemplo, a mis alumnos a resolver ese juicio. Hay otro juicio que se llama Yaquiri, con K y Y y K, y Yaquiri mata al novio. Ella tiene 24 años, mide unos 60 y pesa como 30 kilos. Y el novio medía 1,80. Entonces, la encierran como por 5 años y ella decía que era legítima defensa, pero ya cuando lees el expediente dices, está media rara la legítima defensa. Y te produce confusión, pues. Entonces tú te pones como juez y dices, ¿por qué el juez no la absolvió? Pero pues el Ministerio Público es el encargado de demostrar y los abogados de la otra parte, pues demostrar que ella no es la culpable, ¿no? ¿Qué es lo que ve el juez? Lo que me estás enseñando a mí. O sea, lo que tú me estás demostrando a mí. ¿Estamos bien? Correcto, igual a los compañeros, si les interesa, voy subiendo la película de Presunto Culpable para que se la puedan descargar a verlo. Y el otro se llama Yaquiri y es con Y, ¿eh? Y K de kilo. Ok, y ahí para puedes ver el buscarlo. expediente, porque sí, cuando lees el expediente penal dices, está muy extraño la situación. Y la del YouTube puedes poner apuñalamiento en motel y te sale la mujer corriendo, o sea, la verdad sí está medio pesado porque ves demasiada sangre ahí y es una desesperación de que nadie le ayude al individuo. Ahí lo hacemos nosotros como ejercicio, ya mis alumnos tienen que demostrar pues la parte acusada y la parte acusatoria, que es el fiscal o el MP, ¿no? El MP básicamente, acuérdense que es el representante de la sociedad.
y tiene que demostrar por qué es culpable, porque hay que sacar a estas personas de la calle que no anden ahí. Bueno, la ley procesal, entonces decíamos, se clasifica, ¿de dónde viene? Pues del órgano jurisdiccional legislativo, ¿sí? El Congreso y el presidente de la República entran en este proceso de creación de la ley. ¿Cuáles son las características de la ley general, de la ley procesal? Pues es general. Ya habíamos hablado de la generalidad hace rato. Decíamos que es parejo para todos. Nada que, pues tú vives en una zona bonita, pues te voy a cobrar más predial. Y enfrente, en Monterrey, por ejemplo, hay una zona que es ahí en San Pedro. Se llama El Rosario. Y enfrente del Rosario es una calle. O sea, enfrente está el Rosario y enfrente está una colonia de bajos recursos. Y los de acá pagan tanto de predial y los de enfrente pagan menos de predial. Ahí, por ejemplo, la ley no puede distinguir, no, pero de todas maneras las casas son más feas, no importa. Generas el mismo gasto de luz en la calle, que es lo que vigila la autoridad. ¿Para qué es el predial? Pues para que haya luz, que la recolección de basura, que no haya baches, ¿no? ¿Hacia dónde va el ingreso? Cuando tú pagas impuestos dices, bueno, recaudas impuestos, pero ¿hacia dónde van estos impuestos? Entonces el predial es para eso. Entonces dices tú, oye, la calle alumbra lo mismo de un lado que lo mismo del otro. O sea, ahí la autoridad no puede hacer distinción, por eso te habla de una generalidad. La ley es general, es lo igual para todos. Es universal, nada que a ti sí y a ti no, o sea, es parejo, es abstracta. Te habla de cosas simples, pues homicidio, privar de la vida a alguien, matrimonio, es la unión entre un hombre y una mujer para fines de procreación o convivencia mutua. Pues que no puedo tener hijos, pero pues yo me quiero casar. Ya. Las leyes básicamente que regulan, pues son de carácter público y regulan la función estatal jurisdiccional. Van a regular al órgano jurisdiccional de qué es lo que debe de hacer en un proceso y tú como individuo, cuáles son las reglas del juego. ¿Sí? Y al mismo momento estás viendo la ley procesal y dices, ah, bueno, es que así debe de actuar. Si no entregan, si no contesta en 9 días, ya se fregó. Nada que lo contestó al 10º día, no importa, no lo presentaste. Me contrademandaste en 3 días después de la contestación, yo contrademando. Sí, ¿por qué? Porque debe llevar un proceso. No me voy a tardar ahí 40 años en un proceso judicial, no. Bueno, claro, ustedes van a ver que en el proceso hay incidentes. Entonces yo puedo detener esto, me notificaste mal una cosa, bueno, me interpongo un incidente y tiene que haber la reparación de ese proceso, el del proceso se detiene hasta que no se resuelve el incidente, por eso también a veces se alargan los tiempos en un juicio. Las normas del derecho procesal son de carácter público y la interpretación, hay 2 materias que no se puede interpretar la ley. En materia penal y en materia fiscal. ¿En todas las demás leyes hay interpretación de la ley? Sí. ¿Qué es interpretación de la ley? Pues uno lo interpreta a como yo lo entiendo y si no, pues ya me voy a una jurisdicción para ver qué dice la Suprema Corte con respecto a eso. Por ejemplo, la Constitución dice el breve término, el artículo 8 constitucional que te habla del derecho de petición. Tiene breve término para contestar. Pues, ¿de cuánto es el breve término? O sea, puede durar 3 meses, 5 años, una semana. Entonces ahí ya entra la discrecionalidad de la ley o del servidor público, pues. Y creo que era todo el tema. ¿Alguna pregunta o algo? En el caso de la discrecionalidad de la ley, maestra, buenas tardes para todos. ¿No aplica la negativa ficta? A ver, en el derecho de petición, si no te contesta, es negativa, ¿eh?
Entonces ahí básicamente pues, tienes que ir a decirle qué pasó y eso. Entonces, la no contestación puede ser una negativa ficta, sí, pero la discrecionalidad de la ley, pues ahí dices tú, pues es cuando dices puede ser inconstitucional porque a este le resolviste de determinada manera y a mí me resolviste de determinada manera. Y ahí es donde dices tú, bueno, por eso dice la ley universal, pero pues en el proceso de interpretación de la ley, pues ahora sí que uno interpreta y ya el juez resuelve, depende de la interpretación. ¿Alguien más? Es que estuvo suene y suene, no sé si entraron todos o... Pues hay 38 personas en sesión ahorita. Ya, pues las dudas básicamente hay que resolver el ensayo, sí. La clase no la hice yo, porque luego me vienen a regañar en privado. ¿Por qué él puso los ensayos? Yo no la hice. A mí me dijeron, tienes esta clase y hay que hacerla así y es una vez a la semana, una vez a la semana. Todos los domingos son las reglas de la UNID. Yo no hago más que tratar de Maestra, explicar. ¿algunas modificaciones de las tareas? Pues sabes que lo que estaba viendo es que también podemos hacerla por equipos. Eso, y luego tengo que leer todas, no he terminado de leerlas. Y luego me pusieron a hacer un curso, que yo creo que es lo que me aparece el curso y no me aparecen las clases. Entonces creo que quieren que termine el curso para que me aparezcan las clases, pero tengo un montón de trabajo. Eso me pusieron a hacer un curso Maestra, para manejar el internet. Mande. una consulta en lo que comenta de que se pueden hacer, se podrían hacer por equipos de máximo cuántos usted consideraría que fueran y, por ejemplo, ya si nosotros nos ponemos de acuerdo entre nuestros compañeros, si usted dice 4 o 3. 4 estaría bien. En Ok. el TEC manejo equipo de 4 porque dice el TEC que después de 4 ya no es equipo. Ok, entonces podríamos sí. hacer equipo de 4, subir cada uno a la plataforma individual el mismo trabajo e indicar en el trabajo que es equipo de A, B, C y D, ¿o cómo? Sí, hay una forma cuando subes el trabajo le pones nombre. Sí. Ahí, por ejemplo, te agradecería yo que me pusieras en los comentarios. Sí, por ejemplo, ponerme para ya no tener que abrirlo. Entonces ya nomás te pongo la calificación automática, pero para saber quién es el primero que aparece en la lista, ¿estará por alfabeto o por matrícula? Haz de cuenta que me pusieran equipo 1 y de Juan, que sería el primero de la lista. Entonces, mismo trabajo de Juan, trabajo de Juan, trabajo de Juan. Entonces yo ya sé que Juan, entonces ya si se saca 9 Juan, pues ya pongo los 9. Algo así, donde escribimos aquí abajo los nombres de quién se participó. Entonces el primero que sea siempre el mismo para todos. Ok. Entonces yo ya me voy, ya directo me voy con el 9 y nomás le dejo la retro al primero. ¿Les parece? Entonces, ¿en todos los trabajos sería por equipo o solo en esta sesión? Pues si lo quieren hacer por equipo, por mí no hay problema, ¿eh? O sea, no, tampoco me voy a poner picuda, no. El chiste es que entiendan. O sea, la verdad, vamos a ser sinceros, es una clase, ustedes la toman porque a ustedes les interesa. ¿Que la puedo hacer tonta la maestra? Pues sí, porque me puedo hacer tonta, ¿no? Pero al final el que no va a aprender eres tú. Claro. El chiste es, o sea, al momento de leer y hacer el ensayo, si te quedan dudas, pues mandarme un correo, ¿sabe que no le entendía esto? O sea, ya tú como curiosidad personal, pues decir, oye, me salió duda de esto, o le vi el video, porque vienen videos ahí establecidos en la plataforma.
y uno es autodidacta. Por ejemplo, yo te voy a decir, sí, tengo la carrera en la Libre de Derecho, tengo 2 maestrías, tengo una especialidad en el Poder Judicial y tengo un doctorado. Pero soy autodidacta, o sea, y soy curiosa por naturaleza. O sea, algo que no me parece, le investigo. La mayoría de las veces no me acuerdo de la materia, ¿verdad? Por ejemplo, llevé una clase de ética en filosofía en el TEC, y el doctor no le entendía nada. O sea, la verdad, ese semestre me la pasé. Cada vez que apuntaba para ver a quién le preguntaba, me agachaba porque por más que leía no entendía y me daba vergüenza preguntar. Pero la última clase me cayó el 20. Ahorita, hace 10 años de eso. Me acuerdo vagamente, pero pues me meto a leer de los temas básicamente y es como recuerdo y hago las cosas. Entonces, lo que les quiero decir es eso, pues de que la voy a hacer tonta. No, yo te voy a dar la calificación igual. Pero el chiste es que aprendas tú de ti, de que te salga la curiosidad y que digas, sí, quiero aprender. Porque así es como uno aprende, pues. No sé si me... No. Sí. Pues sí, es que está difícil, pues si uno no lee. Yo, por ejemplo, lo que les digo a mis alumnos, la mejor manera de aprovechar una clase con un maestro es, antes de entrar a clase, lee 5 minutos de qué va a tratar el tema. Si tú ya entras leído, al menos ya le pones atención y sabes de lo que está hablando. Pero si no ha leído nada, ¿de qué me está hablando No le entiendo nada, porque nunca he visto el tema, porque no tengo la menor idea. Pero 5 minutos antes que le des un repasón al tema, ya sabes, al menos de qué va a hablar, y le estás oyendo y medio le estás piscando. 2, Exacto. pregunta. Para eso Y está por lo el tipo menos que ya... está parado enfrente de ti. O sea, para que le preguntes. Yo igual te puedo preguntar, pero el que está dando la clase, pregúntale. Para eso está ahí. Y el tercero, haz la tarea. Son las reglas de un buen estudiante. ¿Cómo voy a aprender? 1, leyendo. 5 minutos antes al menos, lee de qué va a tratar de qué va a hablar el maestro. En todas las materias así siempre hago. Pregunta. ¿No te quedó claro? Pregunta. Y 3, haz la tarea. Y con eso ya vas de gana. Es correcto. Sí, Bueno, esto, por ejemplo, leyendo, nosotros... ya ubicas los temas para investigar después. Sí, claro. O sea, pero al menos ya cuando está hablando el maestro ya sabes de qué está hablando. Y no estás perdido, oído o pensando en otra cosa porque no estás entendiendo. Alguien está preguntando y no le estoy oyendo. Héctor. Sí, maestra. Nada más tengo una duda. Por ejemplo, nosotros, si hacemos un equipo de 4, le vamos a poner el nombre, por ejemplo, de Bendy Show a los 4, ¿verdad? Sí. Precisamente para que usted los ubique y los identifique en la ceja, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, no Gracias, va a ser maestra. que luego lea el otro y luego a uno le dé un 8 y al otro le dé un 7 y me va a decir, pero si es el mismo trabajo. Ok. Muchas gracias, maestra. No, al contrario. Me hice una pregunta. ¿Los equipos los hacemos nosotros? Sí, pues con quien más te sientes más a gusto y cómodo. Ok, Ya estoy viendo que gracias. estoy despeinada. Buenas tardes. Quería hacer un comentario yo. Sí. Bueno, ya he checado la mayoría de las sesiones, de las 12 sesiones, y pues más que nada las tareas se basan en resúmenes, cuadros sinópticos, ensayos, más que nada es eso, sobre cada una de las sesiones. Y bueno, también me parece muy buena su idea, profesora, que puso de hacer equipos. De igual manera, si compartimos conocimientos, ya sea compañeros de otro estado, a lo mejor tenemos distintas opiniones, o podemos trabajar de una mejor forma así, ¿no? Debatiendo entre nosotros. Y una pregunta que les quería que les quería hacer, no tenemos exámenes, ¿verdad, compañeros? Como en algunas otras materias.
No hay cuestionarios. Ah, ok, perfecto. Sí, nada más era eso prácticamente. Hay Muchas gracias. un trabajo final. Y el trabajo Son final dos. sí, es que la Son mitad dos. se entrega en un punto y luego la otra mitad en el otro. Así es. Es uno dividido en dos. Así es, uno me parece que es en sesión 7 y el otro es en la 12. Sí. El avance sería en las 7, ¿no? Y es lo que está ponderado a 20% de la calificación. El avance y ya el final, pues ya sería el trabajo completo y es el otro 20% de la calificación. Sí, así es. ¿Saben que ya descubrí el volumen en la computadora? Lo acabo de descubrir. Por cuestiones laborales me retiro. Buenas Ya, tardes, ya lo compañeros. escuchamos el eco. Sí. Bueno, entonces, ¿nos vemos el miércoles que viene o no? Claro. Ah, bueno. Sí, Sí, Miss, ¿a qué maestra, por hora? favor. Igual. Ok, entonces nos vemos el miércoles que viene. Maestra, una última Mande, pregunta. mande. Respecto a los trabajos que vienen en la plataforma, en el libro que dieron ahí podríamos encontrar todo. Ah, es que me digas. Y yo mandó unos investigar más. La estoy escuchando mucho eco, no se cansa No es el mío, de no es el entender. mío. Hay que poner en silencio uno de sus dispositivos, maestra. Yo ya puse uno, no sé yo. ¿Ya lo callé? A ver. ¿Ya? Si era yo, ¿verdad? Sí. Oh, perdón. Según yo, le había bajado todo el volumen. Sí, ¿cuál era la pregunta? Se me fue. Respecto a las Yo sesiones, mandó el libro y mandó otro link de otro. Entonces también podían trabajar en ese si quieren investigar más el tema y todo. Si van más allá, pues es de investigación y eso, pues va al 100 perfecto, ¿verdad? sí, porque yo ayer estuve leyendo el libro, me aventé como 80 hojas y como que no me gustaba ni una respuesta concreta para el ensayo de la sesión 2. Por eso me quedó esa duda. Lo que pasa es que en el primer libro que nos pasó, ahí por ejemplo vienen todos los juicios, juicio de procedimiento civil, penal, laboral, etcétera. ¿Es de Y esa? ese. Sí, ese. A ver. No, el otro, ¿no? El antiguo, el sexta. Sí. Entonces el encargo ese, ¿no, compañero? Sí, la vuelvo a publicar en el grupo de WhatsApp o igual la subo aquí en el grupo de Teams para que se pueda descargar. Si quieren el grupo de WhatsApp, que todos modos yo sí puedo bajarlo de ahí. Ahí, por favor, si no es mucha molestia. Hecho. Gracias. Muchas gracias, John, por todo. Te agradezco todo lo que haces por el grupo. Es para que aprendemos todos. Gracias. Bueno, entonces, mande. ¿Me puede pasar su correo, por favor? Déjame, déjame ver, es que no puedo abrir, ahí está. Ahorita te lo doy. Gracias. Es 00 18 26 51. Ok. @red.unid.mx. Ok, gracias. A ti. Bueno, entonces nos vemos el miércoles que viene. Ok, Miss, buen día. Buen día, Es muchísimas correcto. gracias. Bye. Yo te agradezco mucho, ¿eh? Gracias. Ahorita publico la grabación. Ok, Sí, gracias. gracias por Gracias. todo. Te lo Y el- agradezco. Muchas gracias.
Estamos. Y ahí Bye. le encargo el libro a tu compañero. Gracias. Sí, claro. Denis, yo quiero estar en tu equipo. Bye. Bye.